la pizarra. Me dicen al final cuál de las dos quieren, ¿sí? Por favor. Aquí yo tengo, ¿se acuerdan que les comenté que vamos a empezar con sistemas mecánicos rotatorios? ¿Sí? Y lo mismo que tenemos componentes pasivas. ¿Dónde ocupamos todo esto? Aquí yo tengo un resorte, pero ahora tengo un movimiento rotatorio, que tengo un par, tengo una velocidad angular y tengo un desplazamiento angular. Este resorte, nosotros en sistemas mecánicos lo interpretamos como cuando tenemos una flecha, le llamamos una flecha al tubo que une un motor con una carga, y cuando nosotros aplicamos una fuerza tiene una flexión, ¿sí? En el sentido de rotatorio. Entonces se comporta como un resorte rotatorio. Entonces, al aplicar la fuerza, algo similar a cuando estamos jugando con una goma, la torcemos, la soltamos y se regresa. Eso es un transitorio. Entonces, esta función la hacen las flechas para todos los sistemas mecánicos rotatorios y lo expresamos, ¿sí? Usamos también la ley de Hooke, pero también para un movimiento rotatorio. Y ahora hacemos el análisis en función de movimientos rotatorios. Entonces tengo esta, sería acá, ahora le pongo teta porque es un movimiento rotatorio, ¿sí? Aplico un par de fuerzas, que sería aquí el par. Tendré una velocidad angular y tengo un desplazamiento angular. Recordemos que las fuerzas son positivas en el sentido que se apliquen, ¿sí? Su ecuación con respecto a la velocidad angular sería tau igual a 1 en k teta por la integral de omega de t, si bien es la misma que teníamos para el resorte en un movimiento translacional, que es un movimiento en una sola dirección, ¿sí? Tendríamos la fricción, ¿sí? Para movimiento rotatorio, ¿sí? Entonces aquí para la fricción tengo yo aquí, manejamos aquí, lo indicamos también como si fuera un amortiguador, y tendríamos también aplicado un par, una velocidad angular, un desplazamiento angular, y tendríamos que el par es igual al coeficiente de fricción por la velocidad angular, o tendríamos que el par es igual al coeficiente de fricción por la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿En dónde lo representamos? Estas fricciones las vamos a representar, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, que vamos a tener aquí una flecha, ¿sí? Aquí tengo una flecha, que puede ser una distancia, pues, relativa, ¿no? Puede ser que la represente así, aquí está el tubo, me pasé. Tenemos aquí la flecha. Tenemos aquí, y esta tendríamos así. Esto me representa que en algún momento yo tengo que sostenerlo. Entonces, alrededor de él vamos a tener, o ponemos bujes o ponemos valeros para que lo sostengan y va a girar en medio, ¿sí? Esto es lo que tenemos en una flecha. Esto pueden ser bujes o pueden ser valeros. Si son bujes, tenemos una fricción en seco, que siempre va a estar lubricado, ¿no? Pero llamamos una fricción en seco. Si tenemos valeros, entonces tiene bolitas, le llaman los balines, que están dentro de él y nos van a minorar mucho el movimiento, la fricción. Entonces, alrededor de él tendríamos lo que estaría el metal que está aquí. Y después tendríamos un montón de bolitas o rodillos, depende de la característica del valero que estemos utilizando, ¿sí? Pero estos de alguna forma tenemos una fricción aquí. Se me genera una fricción y lo que tendríamos entonces que estamos representando aquí todo lo que es un valero, ¿sí? En negro es la flecha, este es mi valero. Obviamente que alrededor del valero, ¿qué es lo que vamos a tener? Está en reposo, porque es una parte fija, ¿sí? Que es donde los metemos.
Entonces queda fijo, se está moviendo. Y aunque tenemos aquí los balines que están ayudándonos y que está lubricado y que vienen sellados, entonces bajamos mucho el coeficiente de fricción. Para el concepto que manejamos para un buje, ¿sí? El buje lo metemos aquí, así. Esta es la flecha, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que tenemos aquí un anillo de bronce, ¿sí? Que es todo esto. Todo esto es bronce. Y de hecho los venden bronces prelubricados precisamente con esas características. Y aquí tendríamos lo que sería donde está insertado, que es la parte fija, y aquí quedaría. Entonces la que se mueve es la flecha. Si fuera un buje, no se mueve, nada más está girando encima de él. Los valeros hacen esta función, ¿sí? Nos bajan mucho la fricción, por eso hablamos de esto. Entonces aquí tenemos una fuerza resistiva que se debe a la fricción. Eso lo tenemos en todo lo que son movimientos rotatorios, ¿sí? Ahí influye esta parte. Y por último tendríamos la inercia. La inercia es la masa, ¿sí? La masa que tenemos. Cuando nosotros tenemos un motor, ¿sí? Por lo regular está la flecha, tenemos los valeros, y entonces lo que vamos a encontrar es que aquí está el estator. El estator es una parte metal donde vienen arrollados los devanados, pero pesa mucho. Y eso lo vemos como la inercia, es la masa que tenemos que mover. Entonces, al inicio, este se va a poner en movimiento. Y entonces ya después que empieza a tomar velocidad, empieza a disminuir esa resistencia al movimiento. Del motor, pues obviamente aquí tendríamos que, si fuera un motor real, ¿sí? Entonces, todo esto comprendería un motor que estaría ahí. Tendríamos la flecha, los valeros que sustentan la flecha, y en la flecha está el rotor, es metal, para que podamos tener ahí adentro el campo magnético. Tenemos los devanados que producen el campo magnético, y todo eso es peso, eso es lo que llamamos la inercia. Entonces ahí tengo representado todo lo que llevaría un motor, independientemente que tendríamos más cargas, que la flecha la tendríamos que conectar a algo para mover algo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros trataríamos de analizar. ¿Qué está pasando con todo esto? Ese es un movimiento rotatorio, ¿sí? Pudiera ser el caso de que tuviéramos una banda transportadora. Dentro de la banda transportadora tendríamos que ponerle alguna para que esté girando sobre esto. Y en alguno de estos aquí va un motor, que es el que lo mueve. Si tenemos entonces yo puedo representar todo esto. Tengo la masa, tengo esto, probablemente aquí tengo una cadena para que pueda moverse desde acá, o las características de la banda son las que hacen que se mueva. Nada más lo tengo para tensar y para que pueda trabajar. A lo mejor tiene aquí más ruedas para que no se caiga esto. Y en una banda transportadora lo que vamos a mandar aquí son cargas. A lo mejor es en una fábrica de cemento y lo voy a transportar, y entonces aquí caen los bultos de cemento. Cada vez que cae un bulto de cemento genera una carga. El motor es el que les toca hacer el trabajo, entonces conforme aumente la carga, tendría que ir aumentando el par, ¿sí? Para tratar de mantener una velocidad constante. A lo mejor el movimiento es hacia acá, ¿sí? Entonces transporta hacia acá. El transporte del producto es en este sentido. Y cada vez que caiga un costal de cemento, que son de 50 kilos, aquí aumentó la carga. Si ya que avanzó ese, va a caer otro y aumentó a 100. Si esta banda es grande, a lo mejor de unos 50 metros, a lo mejor está cayendo un costal cada metro. Implica que cuando llegó el primer costal hasta acá, ya aumentó 50 costales. Eso sería 2,5 toneladas, ¿sí? El motor tiene que mantener una velocidad constante. ¿Cómo lo puedo hacer? Metemos un controlador electrónico. Entonces metemos electrónica para que vaya aumentando el par.
se cae sacan recogemos o se cae a otra banda, lo que sea, entonces, y cuando ya cayeron 10, disminuyó la carga. Debo de disminuir el par, ¿sí? Para que se mantenga constante la velocidad. Para eso hacemos todos estos análisis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, compañeros? No, profesor. ¿No? Sí, profesor. Dígame. ¿Qué era lo que había explicado en el cuadradito de arriba, el verdecito? Este sería, representa todo el motor. Aquí ya sería la carcasa, donde estaría adentro el estator, estaría el rotor, que es lo que pesa, que lo que realmente está en movimiento, porque el estator no se mueve, ¿sí? Pero sí hay un campo magnético en él, pero el que se mueve es el rotor, donde tengo las laminillas y tengo los devanados, ¿sí? Para poder producir el par de fuerzas. Tenemos aquí los cojinetes o que pueden ser bujes o pueden ser valeros. Tengo la flecha. Esta flecha sí es más grande. Entonces, cuando tengo una carga, tiene esta torsión y lo vemos como un resorte, ¿sí? Eso es lo que vemos en los motores. Entonces, lo analizamos para saber características, ¿sí? Si conozco las cargas, conozco todo esto, entonces puedo calcular mi motor, puedo calcular velocidades, puedo saber cuántas revoluciones, etcétera, ¿sí? Con la velocidad, con el desplazamiento angular, puedo entonces encontrar velocidad angular, entonces sé cuánto se me desplaza, cuánto se desplaza angularmente y sé cuánto se desplaza la banda. ¿Cuánto quiero? ¿Qué tan rápido quiero que sea? Entonces puedo controlar la velocidad. Entonces para eso tenemos que entonces entender este funcionamiento mecánico, que es rotatorio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, yo tengo ya tengo las ecuaciones, ya las establecí, ¿sí? Ya sabemos, antes de que se me olvide, este documento se los voy a enviar, ¿sí? Para que lo tengan. Entonces tenemos esto, ya ustedes deciden si lo pasan en limpio. Entonces tenemos aquí, ya tenemos las ecuaciones, ya sé dónde está un resorte torsional, ¿sí? Dónde tengo una fricción y dónde tengo una inercia, ¿sí? Lo voy a aplicar en sistemas rotatorios donde tenemos casi siempre motores y entonces voy a representar, entonces yo estoy analizando ahora sistemas donde tenemos motores para poder trabajar todo esto, ¿sí? Y yo voy a tener un ejercicio, ¿sí? Tenemos esto. Entonces, vamos a analizar ¿alguna duda, otra duda, pregunta de las ecuaciones? Son similares a las que vimos para el movimiento traslacional, ¿sí? Que es el que traslada en una sola dirección. Y ahora tenemos que tenemos para hacer un movimiento rotatorio, donde ahora por medio del motor puedo trasladar cosas, ¿sí? O puede ser que lo meta en un elevador, ¿sí? O sea, ya tengo otras aplicaciones donde puedo manejar todo esto. Bien. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Sí, profe, disculpe una pregunta. En las ecuaciones que tiene para la inercia, ¿qué letra es la primera que tiene? ¿La tiene subíndice tau? Es omega. Subíndice teta. La derivada aquí es j teta derivada de omega de t, que lo estoy haciendo en función de la velocidad angular, t omega de t. Aquí es la segunda derivada de teta de t. Este es desplazamiento, esta es velocidad angular, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Vamos a ver, tenemos el mismo procedimiento que manejamos con un movimiento mecánico lineal, ¿sí? El traslacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, esta es la masa, donde tengo la inercia, pero sabemos que las masas no se deforman, ¿sí? No tenemos ningún problema ahí. Tengo una inercia aquí y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces se mueve con una sola velocidad. Entonces tengo aquí el par, la velocidad angular, que es el que inicia el movimiento y la aplico en un extremo de la flecha, ¿sí? Tengo aquí los valeros o fricción, esos que sostienen a toda la flecha que está a todo lo largo. Entonces aquí tengo una fricción. El que meta la fricción estoy hablando o que tenemos valeros o tenemos bujes, cualquiera de los dos, pero que me indican una fricción y esa fricción se opone al movimiento. Si alguien ha tenido la oportunidad de mover algo,
Si ya se está oxidando, esto cuesta mucho trabajo. Tú le echas aceite y se mueve más fácil, ¿no? Y le empieza a quitar óxido y le quitamos fricción. Le quitamos una fuerza resistiva. Entonces, en todos los sistemas metemos casi siempre lubricantes para disminuir la fricción, ¿sí? Eso es lo que hacemos, tratar de eliminar la fricción para que sea el mínimo gasto de energía, ¿sí? Esto que estoy pintando aquí, ¿sí? Estas cosas que pongo aquí, es lo que me representa las fricciones que vienen a ser lo que sustentan a la flecha para que giren en medio de él, ¿sí? Si lo tuviéramos en un momento dado visto de un lado, aquí, esto es, bueno, lo voy a poner en otro color para que no intervenga tanto. Esto sería aquí, esto estaría en redondo, y en medio va la flecha, ¿sí? Aquí lo veríamos, aquí estarían cada uno de ellos, ¿no? Y la flecha queda en medio de esta perforación, donde se mueve, pero aquí hay una fricción aquí, aquí y aquí, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, compañeros? Entonces, voy a suponer que este es el que está produciendo el movimiento. Aquí se produce el movimiento, aquí tengo una carga, ¿sí? Aquí tengo las fricciones. Y aquí apareció un resorte torsional. Cuando ponemos un resorte torsional, estamos considerando que esta flecha es muy larga, muy grande. Entonces, va a tener una flexión en sus extremos. Al tener la flexión en sus extremos, me va a ocurrir este efecto de resorte. Se va a deformar inicialmente y luego se recupera. Entonces trabaja como un resorte, ¿sí? Tengo aquí otra masa que estamos viendo aquí. Por el momento vamos a dejarlo así. Yo tengo dos masas aquí, una masa aquí, tengo otra masa acá y aquí tengo un resorte torsional. ¿Qué me está pasando en la fricción? Aquí en la fricción, en el centro que tengo la flecha. ¿Y qué tengo donde está sustentado? ¿Qué velocidad hay donde está sustentado? ¿Alguien me puede decir? Para que pueda hacer el análisis, entonces debo de entender qué está pasando. La flecha tiene una velocidad y aquí la manejo, la velocidad angular. Pero ¿qué pasa del otro extremo de la flecha? Donde se está deteniendo, vamos a decir que es este buje. Lo que está en negro es la flecha. Lo que puse aquí en naranja es el buje que es bronce. Y ese está metido a presión en esta parte negra que es podríamos decir que es una carcasa. Y entonces, aquí hay una velocidad. ¿Qué velocidad interviene alrededor de la flecha? ¿Nadie? Pues es una velocidad cero, porque esto quedó fijo. El valero está fijo, no se mueve. Lo único que se mueve es la flecha en medio de él. Y aquí se está generando una fricción entre el bronce y esto. Esto es lo que nosotros manejamos, ¿sí? Si alguien ha tenido la oportunidad de haber trabajado con alguna máquina, aquí casi siempre le ponen unos pequeños dispositivos que pueden ser o que le echan aceite o le inyectan grasa, ¿sí? Para que la presión sea menor en esta zona. Entonces, esto es lo que tenemos. Si alguien ha visto destapar un coche, un vehículo, un motor de coche, ahí hay solamente bujes, por eso usamos el aceite, para que esté lubricando constantemente. Entonces hay una bomba de aceite que mete por presión, normalmente en los vehículos, en todo lo que son las flechas internas de los motores. Vamos a ponerlos en café. Aquí tienen, dependiendo del diseño, tienen una perforación, ¿sí? Y entra el aceite a presión aquí. Entonces siempre lo está lubricando para que bajar la fricción y evitar el desgaste, ¿sí? Entonces por aquí se inyecta a presión el aceite, que es lo que hace la bomba de aceite en los motores. Inyecta el aceite a presión en todas las partes mecánicas del automóvil, ¿sí? Para eso se usa el aceite, ¿sí? Lo mete a presión.
Entonces, por eso son los gruesos de aceite, para que cuando está muy nuevo, la holgura es muy pequeña, o la holgura es el espacio que queda entre los metales. Y cuando ya tienen un cierto tiempo de uso, empieza a crecer, entonces te meten un aceite más denso, con más viscosidad, y eso es lo que hace que te cambien. Dicen, hay que meterle otro, porque si no, entonces ya no le ayuda tanto, y ese aceite a presión le ayuda a sostenerse y evitar el desgaste, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen de cuánto es la velocidad que tenemos del otro lado, aquí? ¿Qué velocidad tenemos? ¿Quién puede decir? Carlos Fabián. ¿No está Carlos? Nada más prendió la computadora. Perdón, ¿qué velocidad? No lo escucho bien. ¿Qué velocidad habría entonces en el otro lado del buje? ¿Qué me dice? ¿No? ¿Qué me dice la compañera Alejandra? ¿Sería la velocidad angular, profe? Todas son velocidades angulares, porque es un movimiento rotatorio, es correcto. Pero yo quiero saber cuánto vale esa velocidad. Vean, tenemos que ser observadores, esa es la diferencia, que tenemos que ser muy observadores. ¿Qué me dice Héctor? Héctor Eduardo. ¿Sería 0? Exactamente, es velocidad cero. Si no se mueve, su velocidad es 0, ¿sí? Entonces, si esto no se está moviendo, yo les dije, esto que está en naranja, que puede ser bronce, no se mueve. Lo que está deslizándose es la flecha. La flecha tiene una velocidad, entonces aquí tiene una velocidad 0. Entonces, cuando yo tenga mi ejercicio, yo puedo considerar que la única que se mueve es la flecha. Lo que está donde se está sustentando tiene una velocidad 0, ¿sí? ¿Sí queda claro para todos? Si se dan cuenta, primero hay que entender los problemas para poder poder hacer un seguimiento y posteriormente dar una solución. Entonces, primero debemos entender qué está pasando. Tengo aquí la inercia que se mueve a una sola velocidad, y aquí nada más me representa que tengo entonces aquí que es kθ1, me indica un resorte. Quiere decir que aquí, este extremo, de aquí a acá, en esta parte, si la flecha que tiene una longitud muy grande, ¿sí? Entonces se puede flexionar. Si eso ocurre, entonces actúa como un resorte, ¿sí? Si se va a mover como un resorte, entonces este extremo tiene un desplazamiento angular. Este tiene otro desplazamiento angular. Si son diferentes, ¿qué va a cambiar? Para empezar, ya cambió el desplazamiento angular. Si cambia el desplazamiento angular, entonces, ¿qué tiene que cambiar? La velocidad angular. La velocidad, exactamente. Entonces, esto es lo que me va a indicar. Si aquí tenía T1, aquí tengo omega 1. Entonces, ¿aquí qué va a aparecer? Aquí tiene que aparecer un omega 2, ¿sí? Un omega 2 de T. Y un desplazamiento 2 de T, ¿sí? Esto es lo que yo analizo. Veo que esta vuelve a ser donde está sustentada la flecha. Nada más se mueve la flecha, el otro extremo no se nos mueve, ¿sí? Entonces está en función de una sola velocidad. Tengo la inercia que también se mueve en una sola velocidad y tengo esto. ¿Queda claro para todos? ¿Alguien alguna duda? No, profe, por el momento no. Bien, entonces ya entendimos qué está pasando. Vamos a ver qué pasaría. Tengo dos masas, yo sé que hay un elemento que le está haciendo que cambie de velocidad y todo. ¿Cuántos puntos rígidos ven ustedes? ¿2 puntos? Dos puntos rígidos, ¿sí? Si tengo dos puntos rígidos, ¿cuántas ecuaciones debo de obtener?
¿También 2? 2. 2. Si voy a hacer el análisis par voltaje, ¿cuántas mallas voy a obtener? 2 mallas. 2 mallas. Si hago el circuito análogo de par corriente, ¿cuántos nodos debo de obtener? 2 nodos. 2 2 nodos. nodos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Ahora, si ven, las ecuaciones son similares, quiere decir que si yo hago el análisis, voy a utilizar casi la misma tabla de analogías que usamos para el movimiento traslacional. ¿Sí? Si ven, corresponden. Las ecuaciones son similares, ¿no? Son casi las mismas, nada más cambia la nomenclatura de lo que son los parámetros. De ahí en fuera es lo mismo, ¿sí? Entonces, voy a hacer las ecuaciones para la primera ecuación. ¿Dónde va a terminar esto? Ah, en mi punto rígido entonces corresponde esta masa. ¿Qué tengo conectado al punto rígido? ¿Quién me puede decir que está conectado a este punto rígido donde está J teta 1? Que ya no le pongo M, le pongo J teta 1, porque ahora es un movimiento rotatorio. ¿Qué está conectado a ese punto rígido? Sería Las fricciones la y fricción 1. ¿Quién más? ¿Y el resorte? Perdón, no le entendí, compañera. ¿Y el resorte? ¿Cuál me dijo? El resorte. Ah, un extremo del resorte, sí, perdón, es que no le entendí muy bien. No, está bien, compañera. Un extremo, vean, un extremo del resorte. Así exprésenlo. ¿Por qué dije que deben decir un extremo? Ah, porque el otro extremo ya tiene otra velocidad, ¿sí? ¿Quién más me falta? El más importante. J. Sí, ya está, pero me falta un elemento que no me han dicho, que es el principal, que es mi variable independiente. ¿Quién es la variable independiente aquí? El par. El par, ¿sí? Le llamamos par. ¿Por qué le llamamos par? Cuando ustedes vieron motores en máquinas eléctricas, fundamentos de máquina, creo que se llama fundamentos, hacemos este análisis, ¿no? Aquí tengo aquí, de alguna forma aquí debe de haber adentro, debe de haber un devanado, ¿sí? Y a lo mejor aquí está por aquí adentro el devanado, pero yo tengo una parte donde tenemos esto. Bueno, así, esto no era. Aquí tengo el devanado. No quiero que vean la ecuación. Soy bien egoísta con ustedes. Esto lo tengo aquí conectado. Y luego este cable viene acá. Puedo tener aquí un interruptor. Y aquí tengo una fuente de voltaje. Lo tengo aquí y llega acá. Si yo tengo aquí fuente de voltaje, genera una corriente que va a venir probablemente hacia acá. Y por la ley de Ampère, por una trayectoria cerrada, me dice que si la ley de Ampère me dice que si una corriente que circula una trayectoria cerrada genera campos magnéticos alrededor de un flujo magnético alrededor de, entonces quiere decir que aquí estableció un campo, ¿sí? Aquí puede ser que tenga norte, sur. Yo aquí tengo otro devanado que estoy alimentando, que es muy probable que a lo mejor lo estoy haciendo con escobillas. Aquí estoy alimentando este otro devanado, ¿sí? Y que a lo mejor este lo mantengo fijo, puede ser variable. Y ya alimenté. Implica entonces que a lo mejor aquí hay una corriente. Estoy generando aquí otra vez un campo magnético dentro del rotor. Tengo un campo magnético en el estator. Y vamos a encontrar que aquí hay un norte.
y aquí hay un sur, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos eso? Que yo tengo una fuerza en la cara polar aquí, tengo otra fuerza en la cara polar aquí, ¿sí? Tengo un par de fuerzas. Por eso hablamos de par de fuerzas. En la literatura te ponen torque, ¿no es cierto? Es un par de fuerzas. El torque lo agarraron porque siempre ponemos esto, ¿no? El tau. Pero realmente este es un par de fuerzas. Si es norte con norte, se repele, sur con sur se repele. Entonces generé un movimiento rotatorio. Para que haya un movimiento rotatorio tengo que hacer... Si yo tengo una moneda aquí y le aplico una fuerza aquí, ¿hacia dónde se mueve? Pues se desplaza, nada más en una dirección. Si esa moneda la ponemos aquí y todos hemos jugado con esto, ¿qué pasa si le aplico una fuerza para acá y otra fuerza para acá? Que es cuando la agarramos, la ponemos en nuestros dedos. ¿Qué pasa? Gira, ¿no? Aquí apliqué una sola fuerza, aquí apliqué un par de fuerzas. Eso genera el movimiento rotatorio, por eso le llamamos un par. Nos falta el par de fuerzas, ¿sí? Esto lo vieron en Fundamentos de Máquinas Eléctricas, ¿no? En el quinto semestre. Entonces, por eso saben esto. Yo aquí, si en un momento dado yo le pongo aquí un rheostat, un potenciómetro, puedo controlar el par, ¿sí? Varío la corriente y si yo puedo variar la corriente, estoy variando el par de fuerzas, ¿sí? Lo puedo hacer en el rotor o lo puedo hacer en el campo. Si lo hago en el campo, tengo un motor controlado por campo. Si tengo aquí en el rotor que está girando, tengo un control controlado por armadura. Eso es lo que vemos, ¿sí? Pero aquí, esto es un par de fuerzas, por eso le damos esa nomenclatura. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Por qué le dije un par? Sí. Sí, profe. Entonces, vean, todo lo que han aprendido de todas las materias, lo tienen que saber. Ya se están dando cuenta que yo ya no hablé de circuitos, pero lo estoy usando, ¿sí? Bien, borramos todo esto que no, este era breviario cultural. Ya no se los dejo tantito. Bien, entonces voy a poner mi primera ecuación. Mi primera ecuación dice que es, ¿qué tengo? El par. Eso no es un par. Oh. Tengo aquí mi par de T. ¿Igual a quién? Empiezo por aquí. ¿Cuál es el primer elemento pasivo? De teta. De teta 1. Pero veo que la flecha es la que se mueve y lo que lo sustenta ya no se mueve, está en reposo. ¿Cómo pongo esta de teta 1? Aquí está la fricción. Bueno, acá está la fricción. ¿Cómo quedaría? Nada más va a estar en función de la velocidad. Si no, tendría que haber puesto omega 1 menos omega 2 si es que estuviera entre dos velocidades. Aquí no. Aquí queda en función de una sola velocidad porque lo estoy viendo así. Entonces sería de teta 1 por omega 1 de t. Más, pongo la masa, ¿sí? Y diríamos j teta 1, j teta 1 por quién. Vemos la inercia por la derivada de omega 1 de t. Este es un omega, que es lo que preguntaba su compañera. Decía mi mamá que yo hacía patuscritos, y creo que tenía toda la razón. Por la derivada de omega 1 de t. Con respecto al tiempo. Más, ¿quién sigue? Está de teta 2. Entonces aquí tendríamos a d teta 2
¿Sí? ¿Por quién? Por omega 1 de t. Ahí está. ¿Sí? Ya podemos borrar esto porque no nos va a alcanzar. Más. ¿Quién falta? Su compañera nos dio quién faltaba. Nuestro resorte, pero nada más tengo un extremo. ¿Sí? Entonces pondríamos más 1 en catéta catéta 1 por la integral de quién. ¿De quién va a ser la integral? De omega 1 de t, porque es la velocidad 1, menos omega 2 de t. ¿Sí? En este extremo tengo la velocidad 1, aquí tengo que este elemento se deformó. Al deformarse tengo un desplazamiento que es diferente a este desplazamiento, entonces el desplazamiento teta 1 es diferente al teta 2, por lo tanto aquí hay una velocidad 1 y aquí habría una velocidad 2. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? No, profesor, ahorita no. No, profesor. Entonces, si ven, es muy similar a lo que habíamos estado viendo, ¿no? Aquí está la ecuación. Aquí está teta, t, teta de teta 1, omega 1 de t, más j teta 1 de omega 1 de t, más de teta 2, omega 1 de t, más 1 en k teta de omega 1 de t menos omega 2 de t por d teta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. A ver. Haga 2 minutos. Hagan la segunda ecuación para esto. Entonces, la segunda ecuación, ¿qué es lo que comprende? La segunda ecuación comprende en el extremo de k teta 1 esto. Hágala y ahorita la hacemos. Les doy 2 minutos para que lo hagan. Y vemos si les quedó igual. ¿Qué pasó? ¿Ya la hicieron? Sí. Sí, profe. Vamos a ver. Vamos a ver cómo en teoría debió haber quedado. Empiezo aquí. Tenemos 0. Aquí ya no hay un par. ¿Igual a quién? Tengo un extremo de este resorte. ¿Sí? Siguiendo un orden. 1 en k teta 1. ¿Por quién? Por la integral. ¿De quién? Ahora estoy en el punto rígido 2. Omega 2. Velocidad 2 de t menos omega 1 de t.
por la diferencial del tiempo. Más. Tratamos de seguir el orden. ¿Quién sigue? De teta 3. De teta 3. ¿Por quién? Por W2, ¿no? Omega 2 de t, segunda la velocidad angular 2. ¿Sí? Más. ¿Quién? Estamos siguiendo aquí. J teta 2. J teta 2 por la derivada de omega 2 de t con respecto al tiempo. Más nos queda un último elemento. ¿Quién es este? De teta 4. ¿Cómo queda de teta 4? ¿Por? Por ¿Cuánto? la velocidad Velocidad angular. angular 2. Velocidad angular 2 de t. ¿Sí? ¿Así les quedó a todos? Sí. 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 Sí, profe. Casi van a sacar 10 para el primer examen, ¿verdad? Ahí está la ecuación. Tenemos k teta 1 omega 2 de t menos omega 1 de t más de teta 3. Vamos a moverlo un poquito más. De teta 3 omega 2 de t más j teta 2 de omega 2 de t con respecto al tiempo más de teta 4 omega 2 de t. ¿Sí? Así lo vamos obteniendo. Pero lo importante es entender por qué lo hacemos. ¿Sí? No nada más es, voy a sacar las ecuaciones matemáticas. No, debemos entender por qué lo estamos haciendo, en base a qué está funcionando esto. Viene la parte interesante para ustedes. ¿Trabaja todo igual? Bueno, sí la puedo borrar porque les voy a mandar esto y está acá abajo la ecuación. Sí. No la debía haber borrado, pero bueno. Hasta que quedáramos bien claros en esto. Ya, entonces ya detectamos puntos rígidos aquí, puntos rígidos. Ahora, viene la parte interesante. ¿Cómo es el circuito de par voltaje? Yo quiero saber mi circuito eléctrico que sea par voltaje. ¿Cuántas mallas debo de obtener? Dos. Dos. 2. Tengo 2 puntos rígidos. ¿Sí? ¿Les doy 2 minutos si lo intentan? Sí, les doy 2 minutos si lo intenten. ¿Sí? Sabemos entonces que vamos a empezar con un voltaje aquí, un VDT. Ese voltaje VDT, ¿a quién es análogo? A la torsión. Al par. Al par. Al par. Exactamente. Ese que me va a generar una corriente. Mi corriente I1 de T. Ahora sí pongan ustedes los elementos pasivos y les doy 1 minuto y medio y le seguimos.
¿Ya lo terminaron? Ya, profe. Bien. ¿A qué es análogo la fricción? A la resistencia. Entonces, tenemos una resistencia que está en una sola velocidad, ¿sí? Acordémonos que está en función de una sola velocidad, entonces yo voy a poner una resistencia aquí. Esta para mí es mi R1. ¿A qué es análogo la inercia? A un inductor o bobina. A un inductor. Aquí tengo a L1. Luego tengo aquí otra vez otra fricción. Meto otra resistencia. Y luego tengo aquí el resorte que es el que tiene una deformación. En un extremo tiene una velocidad, en el otro extremo tiene otra velocidad. Análogamente, ¿quién será? A un capacitor. Un capacitor que quedó entre dos corrientes. Entonces tengo aquí mi capacitor. Lo ponemos aquí. Este vamos a decir que este es C1. Puedo cerrar esta malla. Aquí está C1. Pero también sé que como quedó entre dos corrientes, aquí hay una corriente I2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo me quedó la segunda malla? Seguimos el análisis. Tenemos otra vez el resorte, pero ya visto desde la segunda malla. Y vuelvo a tener una fricción aquí, que es otro resorte. Tengo otra masa, que viene a ser otro inductor, y tengo otra resistencia. Entonces voy a tener aquí una resistencia. Voy a tener un inductor. Y voy a tener una resistencia acá. Y cierro esta malla. Aquí tendríamos aquí este R2. Aquí tenemos a R3. Aquí tengo a L2. Y aquí tengo R4. ¿Les quedó así? Sí. Sí, profe. Aquí está, con todas sus analogías. ¿Sí? Acuérdense, hay que poner todas las analogías, ¿sí? ¿A quién le toca hacer las ecuaciones eléctricas del circuito eléctrico? ¿A quién le toca? A ustedes. Ustedes son los buenos en circuitos eléctricos, ya llevaron 3 cursos, ¿no? Entonces, no se les olvide, tienen que poner las ecuaciones del circuito eléctrico, ¿sí? Como son. Aquí recordando todas las leyes de Kirchhoff, que es muy similar o es más bien es análogo a estas ecuaciones, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas, compañeros? No, profe. No, profe, ya quedó claro. Bueno, ¿quedó claro que van a ser las ecuaciones también eléctricas? Sí, las de corriente, ¿no? Sí. Voltaje y corriente, para mallas y nodos, ¿sí? Bien, ¿cómo quedaría el de nodos? 2 minutos para que hagan el de nodos. Quienes lo hagan, les va a dar esa visión de resolver rápido un problema, lo estamos entendiendo. Acuérdense, yo les voy a poner un examen. Me lo tienen que resolver.
¿Ya lo terminaron? Sí, profe. Bien, vamos a hacer el análisis. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, tenemos una fuente de corriente ahora, ¿sí? Una fuente de corriente y aquí tengo mi IDT. Sabemos a qué es análogo. Vuelve a ser aquí, lo tenemos, a nuestro par, ¿sí? Entonces sale aquí. Lo tendríamos aquí. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la variable independiente ahora? Perdón, la variable dependiente. Mecánicamente es la velocidad angular. Ahora, ¿cuál va a ser la variable dependiente cuando tenemos una fuente de corriente? ¿Y el voltaje? Tenemos un voltaje aquí. Tenemos un nodo de voltaje aquí, 1. ¿Sí? Tenemos aquí 3 elementos mecánicos que están en función de una sola velocidad. Si son 3 elementos mecánicos que están en una sola velocidad, entonces voy a tener 3 elementos pasivos eléctricos que están en función de un solo voltaje. ¿Sí? ¿Cómo los conecto? En paralelo. En paralelo. Tendríamos entonces elementos en paralelo. Pondríamos aquí una resistencia. Y esta resistencia sería R1, que corresponde a de teta 1. Tendríamos ahora, ¿a quién es ahora en mallas? La inercia. ¿A qué es análogo? Capacitor. Ahora metemos nuestro capacitor aquí. Aquí tenemos a C1. Luego les ponemos aquí el otro resorte, perdón, el otro resistencia. Y puedo cerrar esto. Y aquí tenemos a R2. Y voy a tener un elemento que es el resorte que está entre 2 velocidades. Ahora es análogo ¿a qué? ¿A qué es análogo? ¿A un inductor? Ahora tengo un inductor que está entre 2 nodos de voltaje. Aquí ya tengo el nodo de voltaje B1. Voy a meter aquí mi inductor, que va a ser L1. Y aquí, en este punto, vamos a tener nuestro nodo de voltaje 2. Ya tengo este punto. Ahora me quedan otra vez 3 elementos que están en función de una sola velocidad. Tengo 3 elementos mecánicos pasivos en función de una sola velocidad. Esto implica que tengo análogamente 3 elementos eléctricos pasivos que están en función de un solo nodo de voltaje. ¿Cómo los voy a conectar? Paralelo. En paralelo. En paralelo. Perfecto. Ponemos aquí el primero. Sería este R3. Tendríamos aquí entonces el siguiente. Ay, le faltó una rayita. Nuestro capacitor. Aquí. Este sería C2. Y tendríamos por último otra resistencia, que esta sería mi R4. Y ya tengo cerrados. Ese sería. ¿Les quedó así? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Tenemos este y este quedaría así. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Está complicado? No. No. No, profe. ¿Cuándo no está complicado? Cuando no estudiamos. ¿Sí? Estos vienen en el de título, siempre viene uno de estos y lo sacan mal. ¿Eso qué implicó? Que nunca se preocuparon por estudiar, por repasar, por volverlos a hacer. ¿Sí? Pensé que me iba a llevar menos tiempo y quería ver otra cosa, pero no lo quiero ver completo. Vamos a dejarlo aquí. Pregunta. ¿Qué les parece? ¿Lo sigo manejando como lo estaba manejando antes o quieren que se los maneje aquí? Este archivo se los envío.
Así como lo está haciendo ahora, profe. Sí, de esta forma, profe. Como De esta forma. Ah, bueno. Entonces, resolvemos aquí todo mal hecho y luego se los envío como queda. Ah, comentario. Estos los he ido durante los periodos de ¿cómo se llama? Ahora que estuvimos en virtual, tienen errores, por eso los voy haciendo para que salgan los errores. Estos los hice yo en mi casa, los terminé, pero tienen errores. Si ustedes ya se dieron cuenta, yo a veces me equivoco, porque los hago muy rápido, entonces pierdo los errores. Ustedes ya me han ido corrigiendo en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, por eso los hago aquí, para que ustedes detecten dónde están los errores, ¿sí? Y ya me van corrigiendo ustedes, ¿sí? Entonces, lo hacemos así. Este no se los envío hoy. Mañana quiero ver otra cosa que está en este mismo archivo y ya cuando se lo vea, entonces se los envío para que lo tengan, ¿sí? Pero no dejen de hacerlos ustedes. Cuando ustedes los hacen, no se olvida. Si ustedes nada más esperan a que yo envíe el archivo y luego lo estudio, les va a ir mal, ¿sí? Entonces es mejor que lo hagan y y observen en qué están considerando mal y lo puedan resolver. ¿Alguna duda, compañeros? De mi parte no, profe. No, profe, de mi parte tampoco. Bueno, entonces sí quedó claro que son ingenieros y que se tienen que comportar como ingenieros con responsabilidad, ¿sí? Todo esto, todo este conocimiento que se les está dando a partir del sexto semestre, lo más probable es que nunca lo ocupen así. Pero todos estos conceptos, ¿en dónde se van a quedar? ¿En dónde se quedan todos estos conceptos? con nosotros. En tu mente. Ajá, exacto. Y se van a quedar en tu memoria. Y cuando trabajen, van a ver que a veces dan soluciones y se nos quedamos, ¿y por qué decidí esto? O sea, no tengo ni idea, pero está bien. Tu cerebro recoge toda la información, ¿sí? Y hasta mucho tiempo después a veces nos pasa de que damos soluciones, todo quedó bonito, te felicitan y todo, y dices, pero no entiendo por qué. Cuando ya estás tranquilo, descanso, empiezas y recuerdas, yo vi algo similar y apenas me estoy acordando que era un conocimiento que adquirí en clase, ¿sí? Nos pasa. Por eso, entre más conocimiento tengas, mejor vas a ser. ¿Lo vas a ver igual? No, pero hay un concepto que se quedó en tu memoria y que lo vas a utilizar. Tenemos algo bien interesante. Cuando requerimos un conocimiento, tu cerebro lo busca. Si lo tienes, lo encuentra y lo aplica, ¿sí? Cuando no lo tienes, no puedes dar a veces soluciones. Comentario, es mucho de mi percepción de lo que yo vi a nivel trabajo. De que ese conocimiento que me pareció aburrido, que no me interesó, pero que lo estudié porque lo tenía que estudiar y me lo tenía que aprender aunque no me gustara, a final de cuentas me sirvió para algo, ¿sí? Es un comentario, ustedes deciden si lo toman o lo dejan, esa es su decisión, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Mañana trabajo otra parte de esto para complementar y poder cumplir con todo el programa para tener los sistemas rotatorios, ¿sí? Si ven, es una extensión de los sistemas mecánicos translacionales, ¿sí? Y es muy similar, por eso son analogías. Que tengan buena tarde y cuídense mucho, no entren en la estadística, ¿sí? Y que, bueno, si espero ya se hayan desayunado, sino que tengan un breve desayuno rápido. Tienen tiempo. Sí, profesor, gracias. Gracias, profesor. Mañana. Buen día. Mañana, cuídense mucho.